El canal del Congreso presenta Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, en esta ocasión con el periodista, colega, Premio Nacional de Periodismo, prestado como funcionario de elección popular, en 2 ocasiones senador de la República, Óscar Cantón Cetina, colega, pero presidente también de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias por aceptar en este momento de coyuntura participar en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Muchas gracias a ti, Federico, por la invitación, por la oportunidad. Y para mí el canal del Congreso, por supuesto que es mi casa. Y te aclaro, yo he sido con esta 3 veces senador de la República y de mayoría además. Y he sido 3 veces diputado federal. Por lo tanto, me ha tocado crecer en mi carrera legislativa junto con el canal del Congreso. Muchas gracias por esta invitación. Entonces, pregunta obligada, ¿qué falta, qué tiempo para ser decano de los Ya soy decano. Decano. En la anterior legislatura fui decano de la Cámara de Diputados porque fui diputado federal. Y en esta legislatura soy decano ya. Pertenecía a la mesa de decanos porque somos de los más antiguos. Imagínense, audiencia, las 18 reformas constitucionales que en el actual periodo ordinario, como parte del legado del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, tienen que transitar por la Comisión de Puntos Constitucionales. Correcto, sí. Allá en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen del paquete legislativo que mandó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron 20. 2 reglamentarias de legislación secundaria y 18 constitucionales. En la Cámara de Diputados dejamos ya el dictamen aprobado de 17, solo una no procesamos, que fue la reforma electoral. Por lo tanto, son las que estamos esperando ahora, porque allá las comisiones lo aprobaron, pero como no se tenía la mayoría calificada, es lo que está haciendo ahora esta nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Y son las que estamos trabajando en este Senado de la República, las minutas de la Cámara de Diputados. Van a ser 17 en total. Y vamos también a ir recibiendo ya las iniciativas de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya recibimos la primera, que tuvo que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres y que ya la aprobamos y que ya prácticamente está en vigencia. No pasaría inadvertido el tema de vincular su Premio Nacional de Periodismo, senador Óscar Cantón, con el nombre de este programa, Parlamento Abierto, porque usted pugnó aún en otras circunstancias, porque el Congreso, donde ustedes nos representan en esta casona del federalismo a los mexicanos, se fijara como meta plantear parlamentos abiertos. Sí, totalmente. Yo soy un creyente de la bondad del Parlamento. Esa bondad se manifiesta en diálogo, en acuerdo, en exposición y respeto a las ideas de todos, mayorías, minorías. Solamente comunicándose, solamente tratando de hablar con argumentos, es que podemos llegar a tener legislación que verdaderamente le sirva al país. Entonces yo soy un fanático del Parlamento abierto, de escuchar a los sectores, de respetar las posturas de las oposiciones. Yo varias veces de mi vida he estado en la oposición, conozco lo que es estar en el lado de la parte oficial en términos de partido en el gobierno, pero también de la oposición. Entonces, para mí, este es el mejor lugar para discutir, pero para intentar llegar a un acuerdo. Y si no, pues la regla de oro de la democracia. Gana la mayoría. La mayoría ganó en las elecciones del 2 de junio, pues ahora tiene que ejecutar ese mandato a que le fue conferido. Con esa frase contundente, gana mayoría,
se puede superar el debate de la sobrerepresentación. No, es que no hay sobrerepresentación. Se aplicó la ley como se ha aplicado los últimos 15 años, después de la reforma. Otros partidos políticos fueron beneficiados, ahora les tocó no tener esas mayorías y entonces estamos de acuerdo con la ley. Ahí está el caso, por qué el presidente López Obrador en su momento mandó una iniciativa electoral, pues para quitar todo eso, para disminuir plurinominales, como se le llama, la representación popular, para evitar gastos en el Poder Legislativo, pero sobre todo para evitar eso que pudiera llamarse sobrerepresentación. Entonces, no quiso la oposición porque pensó que le perjudicaba, pero la elección del 2 de junio quitó las vendas de todo mundo y ubicó a cada uno en el lugar que el pueblo lo tiene. Así que vamos a una reforma electoral. Yo estoy de acuerdo. Hay que quitar plurinominales. Todos. Porque ahorita hay un sistema de competición que tiene igualdad de condiciones. La prueba está en que ahora, por ejemplo, la presidencia de la República ya la han tenido el PRI, el PAN y ahora Morena. Eso te indica que ya hay una alternancia de verdad. Hay tiempos oficiales de radio y televisión, hay financiamiento público, hay leyes para dirimir controversias, para castigar a quienes cometan delitos electorales. Por lo tanto, ya cualquier partido tiene posibilidades e inclusive candidaturas independientes. Entonces, ¿para qué? Que la gente sea la que elija, porque hay que entender también que muchos partidos han entendido a los plurinominales como premios a sus familiares o a los que están en los partidos políticos, que son los dueños de los partidos políticos. Nepotismo que vamos a abordar más adelante. Lo vi plantear al senador Óscar Cantón Cetina la tesis de humanismo, del humanismo mexicano, para lograr una mejor convivencia con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios aquí en la Cámara Alta. ¿Cómo interpreta usted, senador Óscar Cantón, el tema de humanismo? Bueno, simplemente que el humanismo es lo que debe estar en el centro de toda política pública y no el mercado, no la ganancia, no la utilidad, como ahora esta sociedad globalizada está pretendiendo hacer. Que haya la identidad cultural, histórica, que haya verdaderamente ese sentido de pertenencia de cualquier pueblo. Y ese humanismo mexicano está muy clarito en toda nuestra historia. Es lo que ha, diremos, permitido la sobrevivencia de México con una identidad ante un poderío de 300 años de cultura o de, vamos a llamarle, de invasión cultural y religiosa del reino español, 300 años. Pero no pudieron acabar con las culturas prehispánicas. Tampoco la vecindad con el peor imperialismo que ha parido la humanidad, el norteamericano. Tenemos más de 200 años de vecinos, nos han invadido, nos han quitado la mitad del territorio, en fin. Sin embargo, la fuerza de México está y viene de los pueblos originarios. Ese es el humanismo que la Cuarta Transformación está pugnando porque vuelva, porque no todo, insisto, es mercado. No, el ser humano no es una mercancía. Tenemos que entender que el ser humano son sentimientos, son pensamientos, son sueños, aspiraciones. Ese es el humanismo mexicano, partiendo, insisto, de nuestra vasta cultura, que es amplísima y profunda. Sobre pueblos originarios, ahora que menciona este tema, entre las 18 que su Comisión de Puntos Constitucionales procesa, se encuentra el grupo afromexicano. Ahí, ¿cuál será el desenlace? Bueno, ya hicimos la reforma constitucional en donde los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos tienen ya una plenitud de derechos. O sea, hay que consultarles cualquier obra pública. Hay que entender que tiene que existir un mecanismo de traducción para cualquier litigio en juzgado. Porque nada más hago un paréntesis. Hay
más de 8,000 indígenas en cárceles mexicanas, se les sentenció por estos jueces inmorales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no le pusieron un traductor. Pero sí fueron capaces de declararlos culpables de lo que se les acusaba. No le permitieron defensa porque no pudieron expresarse. Bueno, entonces esta reforma constitucional que tiene de verdad un enorme fondo de reivindicar los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, esto nos va a permitir afianzar, consolidar más nuestro pasado, pero proyectándolo a un futuro. Entonces, esa es una de las reformas que para mí en lo personal, yo le tengo ya un cariño muy especial por el tipo de gente, de personas que va a beneficiar, pero va a beneficiar a todo el país. Y también te debo decir, Federico, que yo me alegro mucho porque con la que estamos discutiendo ahora, en el momento en que estamos grabando este programa, que es la de vivienda, son seis las iniciativas presidenciales, las reformas presidenciales, que las estamos aprobando por unanimidad. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Es una reforma constitucional producto de la filosofía, de la acción, de la Cuarta Transformación, y los partidos políticos de oposición se han tenido que convencer de que es en beneficio del pueblo de México. Ayer vimos cómo se discutió la de bienestar y los programas sociales eran satanizados por la oposición permanentemente. ¿Qué hicieron? Ya recapacitaron, ya entendieron que esto es para beneficiar a los más desprotegidos y ya votaron ayer a favor de los programas sociales. Eso nos lleva a un camino de unidad, de reconciliación, y que no todo tiene que ser confrontación. No, vayámonos a buscar esa unidad nacional en todo lo que pueda ser posible. Regreso a programas sociales y la pensión a 65 años, aunque deseo regresar también con usted. En uno de sus artículos, en un diario de circulación nacional, el senador Óscar Cantón Cetina hablaba precisamente de la representación proporcional y la mayoría calificada, relativa a como usted se ha legitimado en las urnas. Lo voy a retomar, pero antes platiquemos de este sistema de asistencia social del Estado mexicano. Sí, yo estoy seguro que para ir amortiguando e ir en el descenso de las desigualdades nacionales, por ejemplo, la pobreza. En 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están las cifras del Banco Mundial, 9,5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¿Qué significa? Que los programas sociales sí sirven para impulsar el desarrollo, que sí inyectan capital fresco a la economía, pero que sobre todo lleguen a grupos de comunidades que siempre han estado desprotegidas. Por ejemplo, discapacitados o adultos mayores, o las becas para los niños, para los jóvenes, o para la producción como se está usando para Sembrando Vida, o para generación de empleo, o para capacitación como Jóvenes Construyendo el Futuro, que se les da un apoyo de un salario mínimo durante un año para que aprendan un oficio. Tratar de combatir las causas de la desigualdad, las causas de la pobreza. Entonces, si nosotros seguimos en este camino, vamos a ir abatiendo estos niveles que verdaderamente ya son insoportables de esa desigualdad, que no solo está en el ingreso, está en todas las oportunidades. Se combate así la discriminación, el racismo, el clasismo, permite una mayor integración. Entonces los programas sociales tienen una razón profunda de ser. No tiene nada que ver con otro tipo de apoyos que el gobierno tiene que dar, como por ejemplo, certeza jurídica para que haya inversión, para que haya otro tipo de desarrollo. Pero partiendo de la necesidad básica del ser humano, estos programas sociales están dando un enorme resultado para llevar una parte social que es la que tiene que tener todo país. El extitular de los destinos de esta nación y paisano de usted, sí, oriundo de Macuspana,
dijo en Puebla, en Izúcar de Matamoros, en marzo del 2018, en su campaña para presidente, que si se lograba abatir la corrupción, y presentó cifras del Banco Mundial, en México en aquellos tiempos la corrupción significaba a nosotros contribuyentes más o menos 900,000 millones de pesos, y advertía al entonces candidato en este punto de Puebla, en Izúcar de Matamoros, que a través de ese ahorro podría subsidiar temas como el combate a la pobreza. ¿Esta fue la línea en su perspectiva que prevaleció en la pasada administración? Sí, así hay que recordar que el gobierno dijo, vamos a instaurar un grupo de programas sociales. Ajá. Y se preguntaba a la gente, sobre todo la oposición, ¿de dónde va a salir el dinero? El gobierno dijo, no vamos a contratar deuda, no vamos a subir los impuestos. Entonces, ¿de dónde? Hay fuentes de financiamiento que se están utilizando. El combate a la corrupción. Entonces, eso significa que el gobierno está ahorrando dinero en ese combate a la corrupción, pero también en la evasión fiscal. Se le ha cobrado impuestos a las grandes empresas. Incluso el régimen de consolidación fiscal. Exacto. Es todo eso, o la condonación de impuestos. Acuérdense que los que tienen mucho, se les condonaban los impuestos. Y luego de los impuestos condonados, se les devolvía el IVA. O sea, fraude a la nación. Bueno, entonces yo estoy seguro que hay varias líneas de financiamiento que el gobierno está utilizando y va a seguir utilizando. Todavía hay que rescatar una gran parte de esa recaudación fiscal. Muchísimos mexicanos no pagan impuestos por lo complejo que es pagar y porque se generan verdaderamente condiciones de desigualdad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como antes hubo, que paguen la gran mayoría de la población, pero que vaya de acuerdo a su nivel de ingreso, que se haga una reforma fiscal que no está contemplada por lo pronto, pero tiene que hacerse. Muy pronto tendrá que hacerse. En fin, estos programas sociales tienen su fondeo garantizado en estos capítulos de cómo está llegando el dinero al gobierno mexicano. En otra representación de usted, aquí mismo en la Cámara Alta, usted planteó en uno de sus artículos la posibilidad de crear una reforma fiscal redistributiva. Es sí, a lo que se refería. Eso es a lo que yo me refiero. Y yo sostengo y lo sigo sosteniendo que es urgente que lo haga. Porque el país no puede permitir que el hombre más rico de México haya duplicado su fortuna en 6 años. Eso no puede ser. No puede ser. Simplemente eso te indica la enorme desigualdad que todavía prevalece en este país. Pero tenemos que ir atacando por partes las causas de esa desigualdad y acuérdense que tenemos un problema fundamental ahora, que es la violencia y la inseguridad, que se está actuando, sí, para recuperar la gobernabilidad en todos los rincones del país, pero que nos va a costar todavía un poco de tiempo y mucho dolor. Pero lo tenemos que hacer. Estoy seguro que con esta política que está habiendo de seguridad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, se va a consolidar lo que ya empezó en el sexenio pasado. Dado que en su Comisión de Puntos Constitucionales también se procesó esta reforma que integra a la Guardia Nacional en la Sedena, ¿cómo la evaluaron los integrantes de su comisión después de ser instalada? Bueno, nosotros estamos muy ciertos de que la Guardia Nacional corresponde a una nueva estrategia. Tú no puedes enfrentar, yo digo, a policías municipales, a policías estatales con un crimen organizado que tiene muchísimo dinero, que tiene un increíble armamento, que tiene una base de operación que está en el consumo tan desmedido que tiene el vecino del norte. Si aquellos siguen consumiendo y aumentando su consumo de drogas, de todo tipo de estupefacientes, obviamente, si acá tienes desigualdad, pues entonces es muy fácil que muchos jóvenes caigan en eso. Entonces lo que
nosotros estamos haciendo con la Guardia Nacional es entender que necesitamos un cuerpo con formación militar, con armamento militar, con estrategia militar, pero con capacitación policíaca, porque son los que van a ser los que puedan consignar ante el Ministerio Público, son los que van a ser. No podemos pensar en los esquemas de hace 50 años. Tenemos que entender que el crimen organizado nos rebasó, y nos rebasó en muchos sentidos. El crimen organizado es increíble lo que utiliza en la tecnología. Vean cómo utiliza los drones, cómo utiliza submarinos, cómo utiliza todo el espacio aéreo. En fin, para enfrentarlo tenemos que utilizar todo lo que tenga disponible la fuerza del Estado. El crimen organizado nos rebasó. Acuérdense que hubo sexenios en que el crimen organizado dictó la política pública. Ahí está Genaro García Luna, fue el secretario de Seguridad Pública y el hombre fuerte de Felipe Calderón. Pero véanlo, ahorita ya está preso en Nueva York, está a punto de que le dicten una cadena perpetua y todo. Imagínense si penetró tanto el crimen organizado al Estado mexicano, devolver esa integridad está costando trabajo, pero lo vamos a lograr. No tengo duda que vamos por el camino adecuado con la Guardia Nacional, pero con una serie de instrumentos más, que son los que ha detallado el ahora secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre esta estrategia nueva de utilizar investigación, utilizar estrategia, utilizar lo que ya las tecnologías modernas permiten. No, nos permite asistir brevemente a una pausa y Sí, claro. regresar con usted en otros temas que se procesan en la Comisión de Puntos Constitucionales, como el salario mínimo, entre otros. Después de esta pausa, esto es Parlamento y Diplomacia, parlamentos abiertos en la globalidad. Regresamos. De vuelta en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, en esta ocasión los parlamentos abiertos. En retrospectiva, lo que usted explica a nuestra audiencia, senador Óscar Cantón Cetina, usted en sus tiempos de joven crítico, en el año de 76, cuando la democracia en México era muy vulnerable, con un solo candidato a la presidencia de la República, planteaba la necesidad de abrir el Congreso. En estos tiempos, y regresando a la Ley Federal de Procesos Electorales planteada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, con quien usted era un admirador y era un simpatizante, se planteaba que esa Cámara de Diputados que despachaba en Donceles era muy corta y la representación muy cerrada. El secretario, a iniciativa del Ejecutivo Federal, planteó entonces una ley de organizaciones políticas y procesos electorales que incrementó el número de 168 a 300. ¿Cuántos cree usted sea un número real que nos representen ustedes a los mexicanos que votamos cada 6 años o 3 por diputados y senadores, y por qué no es necesaria una reelección? Mira, Federico, yo creo que es un tema profundo. Para mí no debe haber reelección en ningún cargo, en ningún cargo. Yo, por ejemplo, soy un caso de que puedo decir que he hecho carrera legislativa. Yo estaré sobre 30 años de hacer carrera legislativa, pero sin reelección. Es decir, que no lleves la ventaja que te da un puesto y que te expongas cada 3 años o cada 6 años al voto. Y entonces es de manera alternada, como antes estaba. Pero yo sí creo que el Congreso mexicano ya tiene que ubicarse en una estabilidad. Para mí serían 300 diputados federales, o sea, 1 por cada distrito, para corresponder a la geografía nacional, al número de población, pues. Recuerdo que la Cámara de Diputados representa al pueblo y el Senado de la República debería estar solo en 64. 2
por entidad federativa, para que se complemente lo que es la federación, el federalismo, y que todas las entidades federativas tengan el mismo valor, porque ahora puede haber una entidad federativa que tenga 8 senadores, porque por ley son 3, 2 de mayoría y la primera minoría, y luego hay una lista nacional. Pero esa lista nacional la confeccionan los partidos, entonces está en desventaja, no se está cumpliendo el pacto federal. Entonces para mí el Congreso podría trabajar perfectamente con 64 senadores y con 300 diputados federales, y estoy seguro que los trabajos serían mucho más ágiles, mucho menos costoso, y que verdaderamente sea el voto directo popular el que lleve a uno a la curul o al escaño correspondiente. Ello facilitaría, senador Óscar Cantón Cetina, la rendición de cuentas, porque usted tiene que informar a quienes sufragaron en Tabasco por usted y tiene que dar a conocer periódicamente qué es lo que hace aquí en beneficio de ellos, aunque esta se entiende, la casona de federalismo, pero también hay un interés particular de sus electores. Sí, claro. Bueno, al final de cuentas, nosotros fuimos elegidos por la gente. Tenemos que darle cuenta de nuestra representación de esa entidad federativa, de mi estado Tabasco, por ejemplo, al pueblo tabasqueño. Entonces, yo estoy seguro que esto tendría mayor cercanía, mayor presencia, y si tú quieres hacer carrera legislativa, tienes que volver a tu distrito, volver a tu estado, que es una acusación que se hace de manera muy frecuente ahora. No, yo no confío, yo no estoy de acuerdo con la reelección, pero sí, de alguna manera, hay una reelección alternada, ¿sí? Que tú puedes ir y presentarte a una elección, pero sin que el cargo, insisto, te permita ventaja sobre otros competidores. Déjeme llevarlo a un tema que ya trascendió a esta participación. En la Unión Americana se llevaron a cabo elecciones el 5 de noviembre, como lo marca su constitución, cada 4 años. En la pasada contienda, los aspirantes hacían alusión a un tema que atañe a usted como nuestro representante en la casona del federalismo. Se hablaba mucho de la ley, del acta de terrorismo, a través de la cual se podría castigar a los grupos del crimen organizado en México y pensar incluso en un escenario como el exsecretario de la Defensa estadounidense, Caspar Weinberger, contempló en el 207. Sí. Cuando usted era senador de la República, en la primera ocasión. Si es necesario, las fuerzas estadounidenses pueden cruzar del norte al sur del río Bravo para contenerlos si es que no hay una respuesta del gobierno vecino. Sí, bueno, yo no comparto esa idea norteamericana, porque eso es olvidar la historia nacional. Eso es propiciar que haya una invasión disfrazada para combatir el terrorismo acá. No, nosotros tenemos un Estado fuerte y nosotros tenemos que resolver nuestros problemas internos. Lo que tenemos que exigirle al vecino es que frene el tráfico de armas de allá para acá, que regule allá su mercado de armamento, además que tanta violencia causa en sus escuelas y en todos lados, y que cierre la frontera para que el paso de drogas no sea como ahora es permitido. Porque si no hubiera ese consumo, pues ¿quién va a vender drogas? Hay que recordar que México es un centro productor de drogas, pero más allá de lo que tenga capacidad de producir, es un centro de paso y de procesamiento. Por ejemplo, el fentanilo. El fentanilo tiene su origen en China, básicamente. Vienen los precursores y vienen varias cosas, y entonces aquí se procesa y se pasa a Estados Unidos. Igual toda la parte de Sudamérica. Entonces, nosotros estaríamos encantados en que ellos cerraran su frontera para que no pase ni un gramo de cocaína. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué quieren poner bordos para que no pasen los trabajadores agrícolas? ¿Por qué? Ellos que cierren su frontera, ellos que sean responsables. Insisto,
de lavado de dinero, porque allá mucho dinero del narcotráfico está en los Estados Unidos, en la banca norteamericana. Entonces ellos tienen muchas formas de ayudar, diremos, a la comunidad nacional e internacional para que haya un freno a ese crimen organizado. Pero no es a base de declarar el narcoterrorismo como lo vamos a lograr. Esa es una forma de intromisión y de invasión a nuestro territorio y a nuestra soberanía. En esa misma coyuntura, la titular del Poder Ejecutivo Federal recientemente hizo un llamado respetuoso de atención a la representación diplomática al señalar que hay límites. Y usted lo sabe, senador, sí. Hay límites porque quien llega aquí como representante de una misión diplomática atiende una convención de Viena de agentes diplomáticos en la que dice usted tiene límites de intervenir o no en los asuntos del país a donde es acreditado. ¿Qué le pareció esta reflexión? Bueno, pues me parece que es apegarse a todo un andamiaje internacional que ha llevado años construir y básicamente a partir de la Carta de las Naciones Unidas, de la Segunda Guerra Mundial, donde se incrementó lo que es la diplomacia entre las naciones. Yo totalmente de acuerdo de que todo país puede nombrar una representación diplomática, pero tiene fines muy específicos. Pero ninguno justifica intrometerse en la política interna de cada nación. Tiene que haber un respeto a la política interna de cada nación y a sus propias decisiones. Así que hay que recordar a Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo? Ay, y ahora ya hasta se fue. Si yo fui senador y por mí existe el apotegma juarista. Fue mi iniciativa que yo presenté por ahí del 2002 para poner aquí en el Senado de la República, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz. Que te cuento una anécdota, Federico. Los panistas se negaron, votaron en contra. Y me llevó 2 años convencer al propio partido en el que yo militaba para que pudiera pasar eso. Solamente estaba la patria es primero. Y cuando hubo el día del debate, suben algunos senadores del PAN y decían, no es necesario poner el apotegma juarista. Ya hay muchas calles, parques, ciudades, aeropuerto que se llama Benito Juárez García. Poner eso aquí es grafiti legislativo. Me molestó profundamente. Ahí sí demostré mi temperamento y mi lenguaje tabasqueño, porque para mí era una ofensa al máximo héroe que tiene este país, que es Benito Juárez, y que es reconocido como el benemérito de las Américas. Y ahí está. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta. A ver, déjeme retomar su anécdota. En esos tiempos, el presidente de la mesa directiva era un senador con unas barbas extensas que es oriundo de Querétaro, donde Miramón y Mejía fueron fusilados precisamente por participar en una intervención de Maximiliano que fue condenada hasta por el poeta Víctor Hugo. Sí. Y hay que recordar, la derecha no tiene remedio, la derecha no tiene patria. La derecha tiene intereses muy personales, históricos, culturales, económicos. Y la derecha, si ahorita pudiera, traería, como en aquel momento, a un príncipe para que gobernara México. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Van a España y le piden al rey de España que meta orden en México. Van a Estados Unidos y le piden al presidente de Estados Unidos que meta orden en México. Bueno, la derecha no tiene remedio, definitivamente. Pero nosotros tenemos que sobreponernos a eso. Entender que en la democracia todo mundo tiene derecho a tener una ideología, una visión, una conducta política. Pero tenemos que entender que las mayorías son en México muy patrióticas, muy nacionalistas, muy orgullosas de ese pasado que tenemos lleno de cultura, lleno de arte, lleno verdaderamente de manifestaciones humanas tan hermosas. Así que sigamos en este Parlamento. Hablamos en Parlamento y Diplomacia de las condiciones que prevalecen hace 2 minutos del norte al sur del Bravo. Ahora déjeme llevarlo a su geografía. Del sur al norte del Suchiate, ¿qué hay respecto a que su geografía
es un santuario para el paso de la inmigración del Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala y de otras nacionalidades. Usted es un experto en temas de seguridad nacional, conoce su geografía mejor que nadie. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que pasa en la frontera sur. Muchos de los esfuerzos nacionales y de lo que la propia población conoce es lo que pasa en la frontera norte. Pero acá tenemos una problemática sumamente especial que se ha ido agudizando, porque por la frontera sur pasa todo con libertad, todo, ganado, personas, armamento, productos agrícolas, de todo, de todo. Bueno, hasta ahora yo entiendo que se le empieza a dar un lugar destacado en las decisiones nacionales al sur-sureste. Esto que hizo el presidente López Obrador, por ejemplo, con lo del Tren Maya, eso es integración nacional. Esto que está ocurriendo con el corredor interoceánico de Veracruz a Oaxaca va a permitir tener una nueva frontera, pero una frontera industrializada, una frontera de comunicación, porque no va a ser ya el Suchiate nada más, sino que esta frontera, que además es muy corta, son 300 kilómetros, es la parte más angosta del territorio nacional, va a actuar como frontera, nada más que va a ser la diferencia de que va a ser una frontera industrializada, desarrollada, con esos 10 megaparques industriales que están en construcción, con todo lo que lleva ese corredor interoceánico. Bueno, el sureste apenas se está empezando a integrar a todo el macizo nacional, apenas, pero los problemas existen allí. Es la migración la que es incontenible, pero que hace presencia en todo el país. Quienes entran por Guatemala, por Chiapas, por Tabasco, tienen que subir hacia Estados Unidos y se van quedando en el camino y van actuando en el camino. Entonces se vuelven en un problema nacional. Pero yo estoy seguro que con una nueva política de migración podemos nosotros ayudar a desarrollar esa frontera del sur. Y tenemos que voltear también nosotros hacia el sur. Es decir, hay mercados potenciales para nuestros productos, para evitar esa cadena de violencia que viene de Centroamérica y de inestabilidad política de Sudamérica, como por ejemplo el caso de Venezuela. ¿Cuántos venezolanos han salido de Venezuela? En fin, hay otra concepción ya, y yo estoy seguro que ya existe en el mapa geopolítico la parte sureste del país. Desde una visión geopolítica, senador Óscar Cantón, usted que fue senador de la República en la primera alternancia con un gobierno diferente al actual, sí, que hizo hincapié en un plan Puebla-Panamá. Si le preguntara del plan Puebla-Panamá al tren interoceánico, Veracruz-Oaxaca, y por supuesto aquel que alcanza al estado de Tabasco y termina en el sur-sureste, ¿cuáles serían las diferencias sustanciales desde una perspectiva geopolítica? Bueno, yo estoy seguro que no hay comparación, ¿eh? No hay comparación, porque aquel era para una defensa de los intereses norteamericanos y que actuáramos nosotros como sus aliados para contener la migración. Acá no, acá hay una política nacional que busca el desarrollo regional en el sur-sureste y que es absolutamente independiente, autónomo. Entonces, el plan, diremos, Mérida, de la iniciativa Panamá, contemplaba financiamiento, sí es cierto, pero era casi como para represión de los migrantes. Nosotros estamos planteando otra forma de atender migrantes, que es, insisto, crear fuentes de trabajo, crear todas esas oportunidades de desarrollo en una zona que todavía tiene mucho por dar, es el sureste mexicano, que lo está dando ahora y apenas está viendo su potencial, porque es, por ejemplo, el lugar donde más agua del país hay. No solo tenemos el petróleo, pero tú no puedes vivir sin agua. Puedes vivir sin petróleo, pero no sin agua.
tenemos la mayor riqueza que la humanidad necesita, ya no solo México, que es la cantidad de agua. Pues hay que desarrollar esa parte del sureste en base a lo que son sus recursos naturales. ¿Por qué Quintana Roo es una potencia turística ahora? Porque es su vocación, es su vocación. Pues entonces tenemos que desarrollar a Chiapas en su vocación de recursos naturales, que sí tiene que ver todo la selva, la preservación de selvas y la explotación racional de la tierra en las partes que ya fue desmontado, que ya no existe selva, ¿no? Las actividades ganaderas, agrícolas, en fin, lo mismo le pasa con Campeche, con Tabasco. Entonces, es muy diferente el planteamiento que se hizo en la época de Fox al que se hizo en la época del presidente López Obrador. Aquí, el pueblo mexicano conserva independencia, soberanía y sobre todo la posibilidad de ir hacia una justicia social para los mexicanos. Aunque no sea el tema, pero si habláramos de recursos hídricos, pensando que el agua de Tabasco baja desde Chiapas, y le preguntara, como tabasqueño, su vecino veracruzano, y planes hídricos para evitar inundaciones, el empoderamiento, dado que hay una comisión de asuntos hídricos en el Senado y otras más que tendrán que vincularse con puntos constitucionales, no sé si me explique. Y yo pertenezco también a Comisión de Asuntos Hídricos. Entonces, vinculando ambas, para sus representados, ¿qué? Bueno, es que nosotros tenemos que de verdad ya entender que el agua es la parte fundamental, vital de toda la humanidad, para su sobrevivencia y para su desarrollo. Tabasco, el sureste mexicano, puede aportar mucho para el país. Yo siempre me hago una pregunta: ¿por qué el agua de Tabasco, de Chiapas, se va al Golfo de México a salinizarse? Al entrar al mar, se saliniza y se pierde. Hay que recordar también que solo el 3% del agua de todo el planeta es dulce. Y nosotros estamos haciendo que esa agua se derroche. Bueno, ¿por qué si fuimos capaces de construir un gasoducto hace casi 50 años que llevaba todo el gas de la parte chiapaneca, de la parte tabasqueña, hacia la frontera norte? ¿Por qué no tenemos acueductos para llevar el agua que tenemos en exceso en el sureste mexicano a todo el centro del país y al norte del país? Tamaulipas. ¿No? Tamaulipas todavía tiene algo, mucha agua, diría yo. No, pero hay estados como Chihuahua o hay estados del centro del país que ya todos sus recursos están sobreexplotados. Entonces, ¿cómo hacían los romanos, por ejemplo? Dos obras caracterizaron el desarrollo de los romanos. Caminos, que todavía hay caminos hechos hace más de 2000 años, caminos vigentes todavía hay en la parte de Europa, porque les servían para llevar a sus tropas que iban conquistando los demás países y para traerse las riquezas de los países conquistados. Por eso construían caminos. Y también construían otra obra pública, acueductos. ¿Por qué? Porque sabían el significado del agua. Pues nosotros tenemos que construir muchos acueductos. No es lo mismo construir un gasoducto, un oleoducto, en que la tubería, las instalaciones tienen que tener un nivel máximo de seguridad. Aquí no, hombre, para trasladar agua es un tubito y un motorcito y estar bombeando. Y si hay fugas, pues es riego por goteo, que vaya quedando por los campos. En fin, tenemos que ya no darle la espalda al agua. Y el agua no solo produce inundaciones, produce alimentos, produce desarrollo, produce higiene, salud pública. Si tú tienes agua potable, van a tus niños, tu gente, va a tener menos enfermedades. En fin, no solo la comodidad de abrir una llave y que tengas regadera y que tengas. Entonces el agua nosotros tenemos que volver, y estoy seguro, estoy cierto, que si alguien conoce en el gobierno el tema del agua, es Claudia Sheinbaum. Ella conoce perfectamente el medio ambiente, el cambio climático y la importancia del agua. Por eso en 2007 fue considerada junto con 600 expertos premio Nobel en este tema,
a partir de un organismo subsidiario de Naciones Unidas, pero este tema está vinculado con su exgobernador, el ingeniero Leandro Rovirosa Guade, quien allá por el 1975, todavía como secretario de Agricultura, advertía, y eso lo leí de uno de sus artículos en un diario de circulación nacional, que lo llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo, sobre ciertamente la riqueza del hidrocarburo en su estado, en Tabasco, pero advertía el ingeniero también sobre la contaminación de los mantos. Claro. Y hay, senador por Tabasco, Óscar Cantón Cetina, ¿cómo se puede encontrar una solución? Bueno, yo lo que creo es que hay muchas medidas para remediar ya el daño ambiental, porque el ingeniero Leandro Rovirosa ciertamente fue gobernador allá en los 70s, 76, 82. Correcto. Y él entendía el fenómeno del agua porque fue secretario de Recursos Hidráulicos. El gobierno federal le perdió la pista. El gobierno federal estaba muy bien ubicado porque había una secretaría específica, Recursos Hidráulicos, pero se perdió el gobierno federal después, pero él sí tenía esa conciencia. Bueno, yo lo que ahora entiendo es que Tabasco tiene una enorme contaminación, producto de dos cosas. La primera, la explotación petrolera que ha contaminado suelo, aire, agua. Esa es la mayor. ¿Y cuál es la otra? El que haya devastado la selva para potrerizar, hacer ganadería extensiva y derribaron toda la biodiversidad. Tabasco ahorita solo tiene el 7% de su selva que tenía hace 70 años, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos nosotros que ir a planes ya de remediación porque el daño existe, y de prevención con nuevas políticas para que todo lo que sea la actividad petrolera tenga que ver con el medio ambiente, que no llegue a dañar, porque la industria petrolera en todo el mundo es altamente contaminante. Pero ya hay tecnologías que eso lo van amortiguando, lo van tratando de prevenir, y lo que no se puede evitar, pues hay que remediarlo de inmediato. Entonces sí necesitamos una nueva visión y que el gobierno federal entienda que los tabasqueños necesitamos que nos ayuden en la recuperación del agua, de la tierra, para poder dedicarnos a nuestras actividades y vocaciones naturales, que son la agricultura, la ganadería, la pesca, lo forestal. Dos temas para concluir, si Sí, usted Federico. lo considera. Claro Senador que sí. Óscar Cantón Cetina, reitero y recuerdo a audiencia, un colega periodista prestado al Senado de la República. Senador, este mes de noviembre y diciembre son críticos para el mundo y para Tabasco por los temas de la sustentabilidad, el cambio climático. En Bakú, Azerbaiyán, se llevará a cabo el COP29, en el que seguramente temas como los que usted hace mención serán importantes, incidirán en la República Mexicana en tal vez una reforma a la Constitución que empodere a la ecología y que tendrá que procesarse en la Comisión de Puntos Constitucionales. En ese escenario, ¿cómo se ubica usted como presidente de esta comisión? Bueno, yo estoy seguro que habrá un reforzamiento de la política ambiental, de la política que ya ha venido haciendo el gobierno de la República, y tiene razón. Tenemos que ya dejarlo muy clarito que es una prioridad nacional, la defensa del medio ambiente. Esto del cambio climático, acabamos de ver hace unos pocos días, Federico, el caso de Valencia, España. Es dramático, verdaderamente es dramático, pero ese caso sucede en el sureste del país. Nosotros tenemos unas avalanchas de agua que son impresionantes, un desbordamiento de ríos que de repente en menos de una noche cambian 20 metros los ríos. Imagínense nada más el impacto ante las comunidades, ante la gente, ante los cultivos. Entonces nosotros tenemos que siempre ya definir en el marco legislativo lo que son nuestros compromisos internacionales.
La Agenda 2030, por ejemplo. Tenemos nosotros que determinar cumplir esos objetivos y a lo mejor ser más ambiciosos. Para eso, la visión sustentable, un desarrollo sustentable, sostenible, tiene que ser absolutamente horizontal. Pasa por todas las actividades, por el transporte, por la industria, por la agricultura, por lo que tiene que ver con una conducta diaria de los mexicanos. Tenemos que hacer entonces un repaso de toda esa legislación que tiene que ver con el medio ambiente y ahora tenemos la ventaja que hay una presidenta que es experta en el tema, pero también con una secretaria que conoce perfectamente el tema. Alicia Bárcena fue subsecretaria de Ecología hace 42 años. Hace 42 yo fui diputado federal, presidí la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y empezamos a hacer la legislación que ahora está vigente. Pero ya hay que actualizarla. En fin, hay mucho que hacer. Finalmente, concluyendo su intervención, nos han pedido instituciones académicas que a través de esta Comisión de Puntos Constitucionales el cuerpo diplomático platique a través de sus representantes sobre sus constituciones de países de origen y la hagan compatible con los integrantes de su comisión y usted como presidente. Espero se pueda contemplar y también, conocidos los resultados de la elección en Estados Unidos, sea usted receptor de los 3 senadores que aparentemente fueron reelectos: Ben Luján, Nuevo México; Catherine Cortés Masto, Nevada; y particularmente Alex Padilla, California, para proponer, a partir de la experiencia de su comisión, un encuentro que desarrolle, con el respeto a las constituciones mutuas, la interparlamentaria del migrante. Es una buena sugerencia la que me acabas de hacer, ¿eh? Y estoy seguro que la vamos a acoger con simpatía en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Así que los invitaremos al canal del Congreso para que hagamos como una especie de coloquio, de intercambio de experiencias y la elección de Estados Unidos no nos debe preocupar a nosotros su resultado. Nosotros somos un país independiente, ellos siempre van a tener intereses, nunca van a tener amigos, nunca, ningún gobierno, ni el demócrata, ni el republicano, le preocupa el bienestar de los mexicanos, ¿eh? Eso que quede claro. Nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas para lograr un país que lleve bienestar y justicia a la mayoría de la población. Así que los intercambios siempre serán buenos, siempre serán benéficos, pero el país del norte no va a venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer, que es un camino de igualdad, de oportunidades, un camino en de mexicanas y mexicanos todos valgamos lo mismo. Así que eso es lo que yo sostengo y qué bueno que me das esta idea. La voy a proponer en la Comisión de Puntos Constitucionales y estoy seguro que la podemos llevar a cabo. Entonces, senador, concluyendo, si hay amigos, no intereses. No hay amigos, hay intereses, ¿eh? Y más en el terreno norteamericano. Ellos así se lo han demostrado, la historia lo ha demostrado ante el mundo. Hay que entender la historia y no querer cambiar lo que ni la historia ha podido cambiar, ni el tiempo ha podido cambiar. Entonces nosotros entendamos nuestra realidad. Nosotros vamos a luchar por nuestra soberanía, por nuestro país, por nuestra identidad. Pero el de afuera nunca va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer. Así de simple. En Parlamento y Diplomacia, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador de mayoría relativa por el Estado de Tabasco, Óscar Cantón Cetina. Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Muchas gracias. El canal del Congreso presentó